Hola chicos, bienvenidos a esta nueva sesión de la materia de sistemas de información. En este caso vamos a ver lo que es información. ¿Qué es información? Es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que pasa al conocimiento del sujeto o de quien recibe el mensaje. ¿Sí? Tiene una estructura útil que modifica las interacciones de quien posee la información de su entorno. Entonces, información es un conjunto de datos. Datos, recordemos que es la unidad mínima. Un dato por sí solo no tiene gran significado, pero cuando se juntan varios datos y ya obtiene un significado, se conoce como información, ¿sí? Esta información va a generar un conocimiento para la persona que le esté manejando. Yo puedo tener diferentes tipos de información. Por ejemplo, la información pública, en donde cualquier persona puede conocer, cualquier persona puede conocer esta información y es importante para conseguir logros comerciales, por ejemplo. Sí, puedo tener yo también la información interna, que son los datos para poder llevar a cabo un proyecto. Pueden ser muy diversos, algunos pueden ser estrategias, o datos o información delicada, ¿sí? O puede ser información muy genérica y que no sea relevante para la organización del proyecto. Puedo tener yo información privada que es de carácter restringido, que no puede ir más allá de las personas que puedan manejarla. Y este tipo de información por lo regular se da en las empresas. Toda la información de las empresas, por ejemplo, los datos de cuestiones monetarias o la información del dinero, esa es una información muy privada que nada más la va a manejar cierto sector, por ejemplo el área contable, ¿sí? Otro tipo de información también puede ser las filtraciones y aquellos rumores no propagables. Ese tipo de información es accedida nada más por el personal de confianza y el responsable de una organización. ¿Qué atributos puede tener esta información? Puede tener una finalidad, ¿sí? ¿Para qué propósito es dicha información? Puede tener un modo y formato, si va a ser escrita, si va a ser nada más hablada, ¿sí? Redundancia y eficiencia. Redundancia es que no se repita la información o que no haya, que sea congruente, ¿sí? Y eficiencia, pues que esa información en realidad cumpla su función, ¿sí? Velocidad, qué tan rápido va a llegar la información al usuario final, ¿sí? Frecuencia, con qué tipo de frecuencia se va a realizar o se va a ejecutar esa información. Si va a ser toda la semana o si va a ser en un día determinado, a una hora determinada, ¿sale? Entonces a eso se refiere lo que es la frecuencia. De carácter determinístico, probabilístico. Determinístico, pues cuando yo sé cuál va a ser el resultado final de antemano. Probabilístico, cuando yo no sé qué voy a obtener con la información que esté manejando, ¿sí? Toda la información debe generar un costo, debe tener un valor, debe ser confiable y precisa, debe ser exacta, debe ser válida, debe ser actual. Actualidad se refiere a qué tan antigua es la información, ¿sí? O puede tener una densidad, qué tanta información se va a manejar, ¿sale? Entonces todos esos son los atributos que puede tener una información. Las fuentes de información, pues es de dónde voy yo a obtenerla, ¿sí? Ya sea que la información sea primaria, que sea de primera mano. Por ejemplo, cuando yo estoy realizando una investigación,
a mí siempre me van a pedir referencias bibliográficas, ¿sí? Si el autor del libro, él mismo hizo la investigación y él mismo está haciendo aportaciones, ese autor se convierte en una fuente primaria, ¿sí? Por el contrario, una fuente secundaria es una fuente que citó a ese autor, ¿sí? No es directamente lo que dijo el autor, sino que es la interpretación de lo que alguien más dijo, ¿ok? Entonces, esa es la fuente de información, ya sea de una primaria o de una secundaria. Y para obtener esta información tenemos diferentes opciones a través de la investigación observacional, perdón, que es en donde nosotros directamente vemos el fenómeno que nosotros estamos investigando, ¿sí? También puede ser a través de una investigación por encuesta, que es una de las más comunes. ¿Y cómo se obtiene la información? Pues a través de un cuestionario que se le da a las personas para que ellos lo respondan, ¿sí? Esas encuestas se utilizan para describir cierto evento o cierto efecto o cierto fenómeno, ¿sale? O también tenemos la investigación experimental, en donde es un evento completamente nuevo y nosotros sabemos, o nosotros más bien queremos saber qué reacción va a tener. Entonces comenzamos a hacer experimentos para obtener información de determinado fenómeno, ¿sale? Por ejemplo, con lo del COVID, cómo se está recopilando la información de cómo altera el COVID al cuerpo humano, pues están indagando entre los diferentes pacientes, ¿sí? Y están haciendo experimentos para poder obtener la vacuna por el COVID, ¿sí? Ellos están haciendo una investigación experimental y como el COVID es una enfermedad nueva, pues están tardando un poquito más, ¿sale? Entonces, a través de esos tipos de investigaciones yo voy a obtener la información. Nada más aquí hay que recordar que tengo dos tipos de fuentes. Las primarias, que es en donde voy directamente a quien realiza la investigación. Y tenemos las secundarias, que son las interpretaciones de un autor primario. ¿Sale? Problemas con las fuentes, es muy difícil. Por ejemplo, en internet hay muchas fuentes de información. Hay que saber escoger la información válida o la que va a ser la real, ¿sí? ¿Cómo sé que es una fuente confiable? Pues que esté almacenada directamente en alguna biblioteca. O las bibliotecas nunca van a almacenar información falsa, ¿sí? O que esté citado siempre por el autor. Si es un artículo que yo estoy viendo en internet, pues ese artículo debe venir con el nombre del autor, en fecha en la que se publicó, ¿sí? Y de dónde pertenece. Fuentes como Wikipedia no son muy confiables. ¿Por qué? Porque Wikipedia es como un almacén de información, pero el único inconveniente que tiene Wikipedia es que cualquier persona puede modificar la información que hay ahí, ¿sí? Por ejemplo, estuvo circulando en redes sociales que la biografía, no sé, creo que era Benito Juárez, y la información de la biografía mencionaba que venía de la aldea de la hoja y que se había convertido en un ninja y X cosas, ¿no? Entonces, esa información pues obviamente es falsa. Alguien más la modificó pues para hacer alguna broma, ¿sale? Pero hay que saber de dónde yo voy a obtener la información. Incluso antes de comenzar con las investigaciones, pues yo tengo que ver el contexto o el lugar en donde yo voy a investigar para saber si la información que yo voy a recoger pues va a ser válida. Y pues bueno, existe la teoría de la información. Esta teoría trata el estudio de la información en donde la manipulación y la obtención de datos específicos se llevan a cabo por medio de procesos lentos, ¿sí?
Su principal objetivo es disminuir grandes cantidades de datos, pero sin tener pérdida de información. Mide la cantidad de información que contiene el mensaje mediante el número medio de bits necesarios para codificar todos los posibles mensajes. La información puede tener muchos datos relacionados y muchas veces esos datos son repetidos. Entonces lo que hace la teoría de la información es disminuir precisamente esa información repetida, nada más teniendo cuidado de que no se pierdan datos importantes, ¿sale? Entonces eso es lo que hace la teoría de la información. Y pues ya para finalizar, van a realizar una actividad, la actividad número 2 que se encuentra en su cuadernillo de actividades en la página número 7. Fecha máxima de entrega el 4 de octubre. Y pues la forma de entrega ya va a ser a través del Messenger de Facebook, WhatsApp o al correo electrónico ceciliagaitan57.clases@gmail.com. ¿Sale? Pues esto sería todo. Nos vemos.